por medio. Bonanza. Bueno, vamos a arrancar entonces con la unidad, esta es la unidad 4. Vamos a hablar de los hechos punibles contra la autonomía sexual. Siempre estamos en el título 1, pero estamos esta vez en el capítulo 4, ¿verdad? Porque son hechos punibles contra la persona. Esto es otro ámbito de la integralidad de la persona, ¿verdad? La autonomía sexual. Dice, este capítulo castiga los hechos punibles que atenten contra la libertad sexual, siendo el bien jurídico la facultad de decidir que cada individuo tiene sobre la realización o la tolerancia de sus funciones en la libido, conforme a su personal valoración, y en la facultad de repeler actos de injerencia extraña o supuestos de intimidación o fuerza que puedan comprometer sus instintos, capacidad sexual, que ponga en entredicho el libre ejercicio de su sexualidad. Para la cátedra, la libertad sexual es inmanente al ser humano para autodeterminarse y dirigir su vida sexual en íntima relación con su propia dignidad. Constituye un derecho humano fundamental. Esta libertad no debe entenderse como la posibilidad ilimitada de decidir quién tiene el ser humano sobre su propio cuerpo, pues existen límites naturales que la propia sociedad impone. La libertad sexual es la potestad de elegir positiva o negativamente el comportamiento sexual, preservando los mandatos éticos, sociales y limitados por el derecho de terceros. Se protege en general, en este capítulo, la integridad sexual de la persona y sus derechos sexuales. O sea, hablando en resumidas cuentas, cuando hablamos entonces o cuando nos referimos a hechos punibles contra la autonomía sexual, lo que estamos protegiendo es lo último que menciona, ¿verdad? La integridad sexual de la persona y sus derechos sexuales, ¿verdad? La libertad de elegir. Eso es lo que se protege en este capítulo, ¿verdad? Y arrancamos con el artículo 128, que habla de la coacción sexual y la violación. Dice, coacción sexual, 128. El que mediante fuerza o amenaza con peligro presente para la vida o la integridad física, coaccionara a otro a padecer en su persona actos sexuales o a realizar tales actos en sí mismo o con terceros, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 10 años. Entonces el artículo 128, entendiendo su marco penal del tipo base, es un crimen a sí mismo, ¿verdad? Podemos también desprender acá que el verbo rector, por así decirlo, es abusar o coaccionar o hacer padecer a otra persona actos sexuales o a realizar tales actos de sí mismo. O sea, si yo le obligo a otra persona que mantenga conmigo actos sexuales, o si yo le obligo a una persona a que realice actos sexuales en ella misma, o le obligo a esa persona a que mantenga actos sexuales con un tercero. Todo eso está dentro del ámbito de cobertura de la coacción sexual. Cuando la víctima haya sido violada, coaccionándosela al coito con el autor o con terceros, la pena privativa de libertad será de 3 a 12 años. O sea, el inciso 2 es un agravante, nuevamente, ¿verdad? Del inciso 1, en donde hay un componente nuevo que es el del coito. El coito puntualmente es la penetración, ¿verdad? Porque muchas veces uno puede realizar actos sexuales que no impliquen una penetración. En este caso, cuando hay penetración, ¿verdad? Con el autor o con terceros se eleva, se agrava la pena, ¿verdad? Ahora en el inciso 3 dice, cuando la víctima del coito haya sido un menor de 18 años de edad, la pena privativa de libertad será de 3 a 15. O sea, en función a la edad de vuelta
hay un agravante aún mayor, ¿verdad? Porque la edad de la víctima, en este caso, si es menor de 18 años, entonces la pena ya de 10 años va a 15, ¿verdad? Ahora, vamos a ver un atenuante en este artículo. Dice, la pena podrá ser atenuada con arreglo al 67 cuando de la relación con la víctima con el autor surgieren considerables circunstancias que lo ameriten. A los efectos de esta ley se entenderá como actos sexuales a aquellos destinados a excitar o satisfacer los impulsos de la libido, siempre que respecto a los bienes jurídicos protegidos, la autonomía sexual y el desarrollo sexual armónico de niños y adolescentes sean manifiestamente relevantes. Actos sexuales realizados ante otro, aquellos que en el sentido del numeral anterior que el otro percibiera a través de su sentido. En el inciso cuarto hace entiende un marco atenuante que es el que no desarrollé, donde dice que se puede atenuar la pena cuando de la relación con la víctima, con el autor, surgieren considerables circunstancias que la omitieren. O sea, general, había un vínculo, por ejemplo, o la persona de repente tenía una relación con o sea, puede darse esa circunstancia de coacción, pero puede bajar la pena si es que eventual. Sí, exactamente, exactamente. Fue un momento de pelea, o sea, puede existir ese marco atenuante. Acá creo que va a explicarlo, ¿verdad? Dice, el tratadista Miguel Bajo Fernández señala que la libertad sexual debe entenderse de dos maneras: como la libre disposición del propio cuerpo, sin más limitaciones que el respeto a la libertad ajena, y como facultad de repeler agresiones sexuales de terceros. O sea, yo tengo derecho a, sexualmente hablando, a hacer con mi cuerpo lo que dentro de la moral y las buenas costumbres se considere como correcto, y también a impedir de que terceras personas quieran avanzar sobre mi sexualidad, ¿verdad? Si yo no lo permito, esas personas no tienen derecho a hacerlo. Por coacción sexual se entiende todo comportamiento sexual que se hace soportar a una persona mediante el ejercicio de la fuerza o la amenaza. Para que haya coacción, entonces tiene que haber, por un lado, amenaza, constreñimiento, y por otro lado, tiene que haber un acto sexual, ¿verdad? De por medio que tienda a satisfacer la libido. Entonces, sumando estos dos factores, tenemos una coacción sexual. Goldstein define al abuso sexual como actos sexuales realizados sobre otro individuo mediante violencia efectiva o presunta, destinada a satisfacer el instinto sexual propio o el de terceros, prescindiendo de la cópula, y se llega o no al orgasmo. La cópula es el coito, ¿verdad? Comprenden, entre otros, el coitus interfémora, la masturbación, el tocamiento o contemplación de los genitales, etc. Por violación se entiende al acto carnal o acceso carnal con la persona de uno u otro sexo, ejecutado contra su voluntad mediante violencia real o física, como por amenaza grave o intimidación presunta. El coito o acceso carnal en nuestra legislación no es otra cosa que un agravante del hecho punible. O sea, la coacción sexual simple, por así hablarlo, ¿verdad? Sin ningún agravante, sin considerar agravantes, no contempla el coito. Solamente contempla actos sexuales como la masturbación, el tocamiento, la contemplación de genitales, ¿verdad? Ahora, la violación o el acceso carnal es un agravante de la coacción sexual. O sea, cuando hay penetración, cuando hay coito, ¿verdad? Entonces, ahí esa conducta es un agravante de la coacción sexual en sí. La normativa penal define a actos sexuales como aquellos sucesos destinados a excitar o satisfacer los impulsos de la libido, y como actos sexuales ante otro a aquellos que solamente puedan percibirse a través de los sentidos. Los elementos objetivos del tipo penal estudiados son: el sujeto activo y pasivo pueden ser cualquier persona, porque todos podemos sostener eventualmente relaciones sexuales, ¿verdad? El empleo de la violencia o la grave amenaza
es justamente uno de los requisitos para que exista la coacción sexual. Y el otro requisito es la práctica en sí del acto sexual, que se refiere a cualquier conducta sexual que se obliga a padecer. ¿Por qué hablamos de cualquier conducta sexual? Porque tenemos, por un lado, el coito, que es el agravante, la masturbación, el tocamiento o la contemplación de genitales. Entonces, todas estas conductas engloban la práctica de un acto sexual, ¿verdad? Entonces es importante mencionar. Y esta conducta, perdón, el elemento subjetivo en este artículo es el dolo. Claro, uno no puede culposamente coaccionar sexualmente a otro. Uno tiene la voluntad, yo no sé, perdón por el ejemplo que voy a poner, ¿verdad? Pero no sé, un día estoy borracho y no sé, me vuelvo loco y me voy y le coacciono a una tipa y la aprieto y la violo, ¿verdad? Eso, o sea, uno sabe lo que está haciendo, no lo hace por accidente. O sea, hay intencionalidad, hay lo que decíamos ayer, el factor de la pretensionalidad está presente, uno quiere hacerlo, ¿verdad? Entonces, ese es el artículo 128. Ahora, pasamos al 129A, que es el de la rufianería. Y para cerrar nomás el concepto del 128, ¿verdad? Entonces, coacción sexual es utilizar la fuerza, la violencia, la amenaza para obligar a otra persona a soportar, padecer, a realizar actos sexuales, ¿verdad? Tiene que haber el factor amenaza, el factor fuerza, violencia y el factor relaciones sexuales. Claro, y contra su voluntad. Entonces ahí recién hablamos de coacción sexual. Eso es importante eh, enfatizar, ¿verdad? Ahora, yendo a la rufianería, dice el artículo 129A, el que explotara, el que explotara a una persona que ejerce la prostitución aprovechándose de las ganancias de ella, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años, ¿verdad? Sí, la rufianería es un delito. La coacción sexual es un crimen. Se entiende por rufianería a aquel delito que se caracteriza porque el autor protege y explota a una o varias personas que ejercen la prostitución, participando de los beneficios que genera esta actividad o haciendo que de la misma un modo de vida. Eh, Esto no es proxenetismo. Vamos a ver enseguida la figura del proxeneta cuál es. El rufián es el que, no sé, voy a tratar de recrear una circunstancia de rufianería, ¿verdad? Un ratito. Voy a tratar de recrear, ¿verdad? El rufián es aquel que, por ejemplo, vive en la casa donde viven las prostitutas, ¿verdad? Y les cuida. Les cuida porque famoso, no sé, se va el tipo que quiere los servicios sexuales y es un borracho. Entonces, el rufián es medio una especie de protector, ¿verdad? Que está ahí en caso de necesidad, a la que las prostitutas le pagan una parte de lo que ellas reciben. Ese es el rufián. El rufián no le está eh, obligando a la mujer a que se prostituya. El rufián no le engañó a la mujer para llevarla al prostíbulo, ¿verdad? El rufián solamente lo que hace es coparticipa en las ganancias cuidándole a las prostitutas. Esa es toda su actividad. En nuestra legislación penal se sanciona a la persona, dice, que obliga y explota o conduce a otra prostituta, beneficiándose a las ganancias o réditos que el sujeto pasivo obtuviese de dicho oficio. En varias legislaciones, incluso la nuestra, el autor es conocido bajo el nombre de rufián. El nombre etimológicamente proviene del italiano rufiano, que significa alcahuete. Él es el sujeto que vive del tráfico de personas que se dedican a lucrar con el sexo. O sea, es la persona que le acompaña, que está ahí, ¿verdad? Y que coparticipa, ¿verdad? Les cuida, qué sé yo, convive con las personas y se hace con una parte de las ganancias. Ese es el rufián, ¿sí? Y claro, porque vive en la casa con las chicas, les cuida, está ahí con ellas, ¿verdad? Gana plata, o sea, producto de que está ahí, ¿verdad? Gana plata y demás. Los elementos objetivos son el sujeto activo y pasivo. Puede ser cualquier persona, hombre o mujer.
¿verdad? No es que rufián solamente puede ser un hombre, pues una mujer también. La acción está dada por la explotación de una persona que ejerce la explotación. ¿Por qué hablamos de explotación? Porque estás ganando a través del trabajo de otro. Eso es explotación. El resultado consiste en la efectiva explotación de la persona que se dedica a la prostitución, aprovechándose de las ganancias que ella genera. Y el elemento subjetivo es el dolo. No se castiga la tentativa, pues el hecho punible analizado constituye un delito. ¿Y qué decíamos nosotros? Que la tentativa se castiga solamente en los crímenes. ¿Y cuándo se castigan los delitos? Cuando está expresamente mencionado. Y la tentativa siempre, siempre es dolosa. Entonces, quedémonos con eso. Ahora bien, vamos a ver el artículo 129b y 129c. A ver si está igual que en el código. Porque son dos artículos bastante larguillos. Así que este va a tomar su tiempo. Dice, modificados por la ley 4788/12, quedando como sigue. Primero vamos a hablar del 129b. A ver. Un ratito. 127. 129. Rufianería ya vimos. 129b. Ah, acá hay un artículo que no hablamos. En nuestro programa habla del 129. Trata de personas. ¿Habla? Sí. Sí. Antes de hablar del 129b, voy a hablar de un artículo que acá no menciona. En el libro no menciona, che. A ver, si yo nomás no me salté. No, no menciona. Bueno, Trata de personas. sí, menciona en el programa. Quiero nomás, viste que nosotros acabamos de hacer el artículo 129a. Pero falta el 129, que sí está en el programa. Es un artículo cortito, vamos a hacerlo. Que es el de la trata de personas. Vamos a tratar de diferenciar qué es rufianería y qué es trata de personas. Ahora bien, dice el artículo 129, que estoy leyendo ya del código directamente porque no está en el libro, ¿verdad? Dice, el que mediante fuerza, amenaza de mal considerable o engaño condujera a otra persona fuera del territorio nacional o la introdujera en el mismo y utilizando su indefensión la indujera a la prostitución, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 6 años. Entonces, el artículo 129, que es el de la trata de personas, constituye un crimen. A priori o sea, es plenamente doloso. Cuando el autor actuara comercialmente como miembro de una banda que se ha formado para la realización de hechos señalados en el inciso anterior, se aplicará lo dispuesto en los artículos 57 y 91. Entonces, analizando el artículo 129, ¿cómo yo diferencio la rufianería de la trata de personas? El rufián no actúa con amenaza, con fuerza o con engaño. El rufián no le lleva fuera del país a una mujer engañada ni trae mujeres engañadas de otro país al Paraguay. El rufián lo único que hace es convive con las prostitutas y explota las ganancias. El que trata personas es si yo le digo a Karen, Karen, vos querés ganar plata, vos sabés que en España hay mucho trabajo. Y Karen me cree. Y nos vamos a España. Y había sido, yo le estoy llevando una red de prostitución a Karen, ¿verdad? Ella se va creyendo que va a trabajar de oficinista y a ver si yo le mantengo drogada y le hago ejercer obligada la prostitución. Porque si no, le amenazo que le voy a matar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es trata de personas, ¿verdad? Afuera. Exacto, puede ser afuera del país o cuando yo traigo mujeres de afuera engañadas al Paraguay. Ambos escenarios pueden suceder. Exacto. Pero creo que lo que diferencia sustancialmente al rufián del que trata personas es la fuerza, el engaño, ¿verdad? Es lo que actúa pues con fuerza, con engaño, el que trata personas, ¿verdad?
Y el rufián, en cambio, convive nomás con las prostitutas y aprovecha las ganancias. Entonces, esa es la diferencia sustancial. Yo si tuviese que desarrollar este artículo diría eso, ¿verdad? La diferencia está entre la trata de personas y la rufianería, que el que trata personas actúa con violencia, actúa con engaños y la saca a la persona del país o introduce personas extranjeras al país con fines de explotación sexual, ¿verdad? Y es un crimen. En cambio, el rufián es una persona que convive con las prostitutas y las explota para aprovecharse de las ganancias. Y constituye esto un delito. Ambos son conductas dolosas. Exacto, el rufián participa de los beneficios. Exactamente. Que es el dinero prácticamente, ¿verdad? Que reciben las mujeres por el trabajo. Entonces, esa sería la diferencia entre la rufianería y la trata de personas. Quería nomás eh, hacer esa distinción, ¿verdad? Ahora sí, vamos al 129b. Dice, yo tengo diferente, che, en el código está diferente. A ver, voy a leer nomás del código, porque no está igual. A ver, este es 129c. Está igual este. El que, sí, este está igual. El 129b lo que no está igual, che. Vamos a ver, el que valiéndose de una situación de constreñimiento. Pero este fue derogado por la ley 4788. Sí, y en el libro nomás no está igual. Sí, porque este ya es antiguo. Sí, este libro ya es viejo. Entonces voy a omitir la lectura del artículo que está en el libro porque fue modificado y voy a leer el artículo que está en el código, porque ese es el actual. Veo nomás diferencia. Sí, demasiado. Dice, y leo del código 129b. Trata de personas con fines de explotación sexual. El que valiéndose de una situación de constreñimiento o vulnerabilidad del otro por encontrarse en un país extranjero, le induzca o coaccione al ejercicio o a la continuación del ejercicio de la prostitución o a la realización de actos sexuales en sí con otro o ante otro con fines de explotación sexual, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 8 años. Con la misma pena será castigado el que induzca a otra persona menor de 18 años al ejercicio o la continuación del ejercicio de la prostitución o a la realización de actos señalados en el párrafo primero. Con pena privativa de libertad de hasta 12 años será castigado el que mediante fuerza o amenaza, con un mal considerable o engaño, induzca al otro a la continuación del ejercicio de la prostitución o a la realización de actos sexuales señalados en el inciso primero, párrafo segundo. Captara a otro con la intención de inducirle al ejercicio o la continuación del ejercicio de la prostitución o la realización de actos sexuales señalados en el inciso primero, párrafo segundo. La misma pena se aplicará cuando la víctima sea una persona menor de 14 años o expuesta a realizarse el hecho a maltratos físicos graves o un peligro para su vida. Con la misma pena será castigado el que actuara comercialmente como miembro de una banda que se ha formado para la realización del hecho señalado en los incisos anteriores. Este caso se aplicará también lo dispuesto en los artículos 57 y 94. El consentimiento dado por la víctima a toda forma de explotación sexual no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en este artículo. Acá tenemos que hacer una aclaración importante, ¿verdad? Porque se dan cuenta que el 129
se parece muchísimo al 129b, ¿verdad? El 129 habla que aplicando fuerza, amenaza, vos le engañás a una persona, le conducís fuera del país o la introducís al país y la inducís a la prostitución. Acá lo que se castiga es inducirle a la prostitución. Yo le saco del país a Karen, le engañada, le llevo a España y le induzco a la prostitución. Eso es lo que se castiga. Muy fina es la diferencia. En la trata de personas con fines de explotación sexual, yo ya directamente no es que le estoy induciendo a que ejerza la prostitución. Le estoy coaccionando a que continúe ejerciendo la prostitución o le induzco, ¿verdad? A que ya siga ejerciendo, ¿verdad? Con fines de explotación sexual. O sea, una cosa es inducirle a que se prostituya, que es el 129. Y otra cosa es coaccionarle o inducirle a que continúe ejerciendo la prostitución, ¿verdad? O sea, por un lado, la trata de personas es que yo le lleve a Karen engañada a España y le diga, Karen, prostituite, yo te voy a, porque si no te prostituís, yo te voy a dejar acá y te va a ir mal y te voy a maltratar si es que no te prostituís. O sea, ese hecho ya es punible. Inducirle a una persona a que se prostituya, sacándola del país engañada o con fuerza o introduciendo a otra persona dentro del país, ¿verdad? Para prostituirla. Pero acá lo que se castiga es el acto de inducir a la prostitución en el 129. En el 129b lo que se castiga es que vos le induzcas o le coacciones a que ejerza o a que continúe ejerciendo la prostitución, ¿verdad? ¿Querés leer fuerte y claro para...? Sí, te van a escuchar. Establece igualmente que será castigada con la misma pena que el que indujere a un menor de 18 años al ejercicio o la continuación del ejercicio de la prostitución o la realización de actos sexuales en sí con otro ante otro con la finalidad de explotarla sexualmente. Claro, o sea, la diferencia está ahí, ¿verdad? Y voy a poner otra vez el ejemplo para tratar de distanciar. Pero debe estar en estado de vulnerabilidad Sí, para que el hecho punible termine de configurar. sí, pero ahí no está el punto diferenciador de la conducta. La conducta del 129 es, yo te engaño y te llevo a España y te induzco a que te prostituyas. Ahí termina. Esa es la conducta castigada. Que vos te prostituyas o no, ya no le importa al 129. Lo que le importa al 129 es que yo te haya quitado del país engañada o con violencia para inducirte a la prostitución. Lo que castiga el 129b es que yo te obligue o te coaccione a que ejerzas o continúes ejerciendo la prostitución, que es distinto, ¿verdad? Una cosa es que yo te diga, Karen, prostituite, pues, y vos tenés la libertad de decir no, sabes que no, y te vas, pero ya se castiga ya la inducción a que te prostituyas en el 129. Lo que castiga el 129b es que yo te induzca a que ejerzas o continúes ejerciendo esa prostitución, que es la acción ya de prostituirte, que por eso es más grave, ¿verdad? Porque ya te estás prostituyendo. En el 129 todavía no te prostituiste. En el 129b ya te estás prostituyendo o continúas prostituyéndote. Entonces, esa es la diferencia entre el 129 y 129b, ¿verdad? Ambos son crímenes. Un ratito. Ambos son crímenes, ¿verdad? Ambas son conductas dolosas, naturalmente. Entonces, pero yo creo que con esa diferenciación vamos a dejarle muy en claro al docente de que entendemos la diferencia entre trata de personas y trata de personas con fines de explotación sexual. O sea, la trata de personas es la inducción a la prostitución y la trata de personas con fines sexuales es obligarle o inducirle a que ejerza, a que ya haga o continúe haciendo. Esa es la diferencia central, ¿verdad? Ok.
Ahora vamos al 129C. Ese sí creo que está igual. Sí. Bueno, el 129C es un poco más amplio que el 129B, ¿verdad? Dice, trata de personas con fines de explotación personal y laboral, ¿verdad? No es sexual. El que valiéndose de una situación de constreñimiento o vulnerabilidad del otro por encontrarse en un país extranjero o le someta a esclavitud, servidumbre, trabajos forzados o condiciones análogas o le haga realizar o seguir realizando trabajos en condiciones de desproporcionadamente inferiores a las de otras personas que realizan trabajos idénticos o similares, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 8 años. O sea, el 129C, al igual que el 129B y 129, constituyen crímenes. Con la misma pena será castigado el que someta a un menor de 18 años a la esclavitud, servidumbre, trabajos forzados o condiciones análogas a la realización de trabajos señalados en el párrafo primero. Con pena privativa de libertad de hasta 12 años será castigado el que mediante fuerza, amenaza con un mal considerable o engaño someta a otro a esclavitud, servidumbre, trabajos forzados o condiciones análogas, o le haga realizar o continuar realizando los trabajos señalados en el inciso primero, párrafo primero. El que captara a otro con la intención de someterle a esclavitud, servidumbre, trabajos forzados o condiciones análogas, o de hacerle realizar o continuar realizando trabajos señalados en el inciso primero, párrafo primero, captar a otro con la intención de facilitar la extracción no consentida de sus órganos, y se aplicará también lo dispuesto en el artículo 129b. Se aplicará también lo dispuesto en el artículo 129b, inciso tercero y cuarto. O sea, el castigo es lo que se va a aplicar, ¿verdad? Inciso tercero, se aplica un castigo de la misma pena que la de 12 años. Entonces, ¿qué es lo que castiga? ¿Cuál es el espíritu del 129C? A diferencia del 129 y 129B, el 129C no le importa mucho el fin sexual. Acá lo que está castigando es la trata de personas derivada de la explotación personal o laboral. Exacto. ¿Cuál es el contexto? Yo soy paraguayo y le encuentro a una persona de Venezuela, acá en Paraguay. ¿Y qué hago con esa persona? La someto a esclavitud o a trabajos forzados, ¿verdad? Por ejemplo, esto muchos conocerán, ¿verdad? Hay estos talleres clandestinos donde se le hace hacer ropa a la gente, por ejemplo, ¿verdad? Hay estos talleres donde hay trabajos forzados, clandestinos. Esto más que nada tiene que ver con la trata de personas con fines de explotación, ¿verdad? En este caso laboral, como acabo de mencionar, ¿verdad? Pero no solamente laboral, también puede ser personal, ¿verdad? Cuando le traes como tu criadita a una persona que es extranjera y vive en tu país, ¿verdad? Y como vive en tu país y está en una situación de vulnerabilidad, vos te aprovechás de eso para someterle a este tipo de condiciones, ¿verdad? Trabajo forzado, esclavitud, servidumbre, exactamente, condiciones de explotación. Eso es lo que castiga el 129C. Y después tiene sus agravantes, obviamente, ¿verdad? Y sus atenuantes. Este delito consiste en el traslado forzoso o por engaño de su lugar de origen de una o varias personas, aprovechándose del apremio o vulnerabilidad de las mismas, e implica la privación total o parcial de libertad y la explotación laboral de la víctima. De acuerdo con el protocolo de las Naciones Unidas sobre el tema, incurra en el delito de trata de personas quien capte, traslade, reciba o acoja a una persona con fines de explotación. A estas acciones encaminadas hacia la explotación humana se les ha denominado verbos rectores. Nuestro Código Penal castiga al infractor que somete a otro por encontrarse en un país distinto al suyo
a la esclavitud, que es lo que yo mencionaba, ¿verdad? Trabajos forzados o condiciones análogas, o le haga realizar o seguir realizando trabajos en condiciones desproporcionadamente inferiores en comparación con otras personas que realizan trabajos similares. Asimismo, castigará con pena privativa de libertad de hasta 8 años a aquel que sometiera a trabajos forzados, a la esclavitud, o le haga realizar o seguir realizando trabajos desproporcionadamente inferiores a un menor de 18 años de edad. O sea, se castiga toda forma de esclavitud, de trabajo forzado o de condiciones de explotación, ya sea un extranjero viviendo en tu país o ya sea que vos traigas a un extranjero a tu país para someterle a esas condiciones, ¿verdad? Y si esa persona es menor de edad, también eso constituye un agravante de la conducta, ¿verdad? Dice, circunstancias agravantes constituyen los hechos que la gente bajo amenaza, con un mal considerable, engaño o fuerza, someta a otro a la esclavitud, a la esclavitud, a la servidumbre, trabajos forzados, o de realizar o continuar realizando trabajos en condiciones desproporcionadamente inferiores a las de otras personas que realizan trabajos similares. O si le captas a otro con la intención de someterlo a la esclavitud, trabajos forzados, o realizar o continuar realizando trabajos en las condiciones citadas. O sea, el espíritu de este artículo es ese, ¿verdad? Buscar personas fuera del país, traerlas mediante fuerza o engaño para someterle a condiciones de explotación personal o laboral, ¿verdad? Esclavitud, criadazgo, ¿verdad? Hacerle hacer trabajos en condiciones precarias, ¿verdad? Desproporcionadamente inferiores, que es lo que, como dice la norma, eso es lo que castiga este artículo, ¿verdad? Eso es lo que sanciona. Y los agravantes, como dice, si sos menor de edad o si captas personas del exterior para traerlas a tu país con ese fin de explotación personal o laboral, esas constituyen conductas agravantes, ¿verdad? Cuando hablamos de los elementos objetivos del tipo penal, el sujeto activo y pasivo pueden ser cualquier persona. El factor fuerza, amenaza o cuanto menos engaño es el primero, así como el de la trata de personas con explotación sexual, es un factor, ¿verdad?, que tiene que considerarse para que exista trata de personas con fines laborales, con fines de explotación laboral o personal, ¿verdad? Tiene que haber fuerza, amenaza o cuanto menos engaño. Y el otro factor es que el sometimiento a la esclavitud, trabajos forzados o en condiciones desproporcionadamente inferiores que se den en un país distinto al de origen de la víctima, ¿verdad? O sea, yo le traigo a una persona de Venezuela engañada o forzada a Paraguay a que haga trabajos que se consideren como esclavitud o trabajo forzado, ¿verdad? Eso es lo que se castiga. Y que la conducta del autor vaya a orientarse en la explotación laboral y personal de la víctima. El elemento subjetivo, naturalmente, esto es plenamente doloso, ¿verdad? Como estamos ante un crimen, es importante mencionar, y un crimen que se da como producto de una conducta dolosa, ya la tentativa sí o sí es punible. Ayer Juan Esteban hacía justamente esa aclaración, ¿verdad? Cuando estamos ante un crimen y el elemento subjetivo es el dolo, sí o sí se castiga la tentativa. Ahora, si estamos ante un delito que es como producto de una conducta dolosa, tiene que estar expresamente mencionada en el artículo para que sea punible también la tentativa. Entonces, esa regla tenemos que diferenciarla bastante bien, ¿verdad? Si estamos ante un delito, para que se castigue la tentativa en ese delito, primero el delito tiene que ser doloso. El delito tiene que ser doloso, porque hay delitos culposos. Y siempre, o sea, tiene que estar, la tentativa tiene que estar expresamente. Claro, ahí es donde la tentativa tiene que estar expresamente mencionada, en los delitos, siempre que sean dolosos. En los crímenes que son dolosos, no hace falta que esté expresamente mencionada la tentativa porque se castiga ya de por sí. Ok, ahora, hasta acá, ¿qué tal? ¿Me van acompañando en el desarrollo? ¿Me van siguiendo?
O ya se durmieron. Así va. Yo acabo de entrar. Ah, bueno, mi rey. Bueno. Vamos a ahora ver el abuso sexual en personas indefensas. Artículo 130. Ok. Dice, el que realizara actos sexuales en otra persona que se encontrase en estado de inconsciencia o que por cualquier otra razón estuviese incapacitada para ofrecer resistencia, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años. Será castigada también la tentativa. Acá te das cuenta cuando, antes de analizar nomás el artículo, ¿verdad? Analicemos la técnica legislativa, ¿verdad? Esto es un delito, ¿no? Porque el marco penal del tipo base te dice que hasta 3 años. Por eso te menciona que será castigada también la tentativa, porque es lo que decíamos recién, ¿verdad? La tentativa en los delitos es, para que sea castigada la tentativa, tiene que estar expresamente mencionada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Si los actos sexuales con personas que se encontraran en las condiciones referidas en el inciso anterior comprendieran el coito, que es un agravante, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 10 años. Esto no lo hace crimen, sigue siendo un delito. Esto es un agravante, ¿no? La pena podrá ser atenuada con arreglo al artículo 67 cuando por las relaciones de la víctima con el autor se dieran considerables circunstancias atenuantes. En este caso, no se castigará la tentativa. Dice, la conducta del autor, esto, lo que yo me imagino cuando leo este artículo es, y capaz que es un poco torcido de mi parte, ¿verdad? Vos ves una persona que está internada en el sanatorio, ¿verdad? Y entras y abusas sexualmente de ella, ¿verdad? Eso no, eso hay en abuso sexual en persona internada. Hay. 130. Entonces, esto es cuando ves entonces una persona, no sé, estaba borracha, estaba dormida, estaba drogada y te vas y mantienes relaciones sexuales con esa persona, ¿verdad? Eso sería. O está inconsciente por alguna razón, ¿verdad? Eso sería. La conducta del autor se desarrolla cuando hace padecer a la víctima actos sexuales. Cuando ésta se encuentra en estado de indefensión, los mismos se realizan sin el consentimiento del sujeto pasivo, pues en ese momento él se encuentra incapacitado de determinar libremente sus actos. La conducta se agrava cuando el autor realiza el coito. Cuando la persona se encuentra incapacitada Sí, de determinar libremente sus actos. Ahí ese. claro, está dormida, está borracha, está drogada, está inconsciente, ¿verdad? En ese sentido, nuestro ordenamiento jurídico penal reprime y castiga a aquella persona que realiza actos sexuales en otra persona que se encuentra en estado de inconsciente o que por cualquier razón no pueda defenderse. Igualmente, el reproche se agrava y consecuentemente la pena conforme al inciso segundo del artículo 130. Si realiza el coito con la víctima, o sea, una cosa es hacer acto sexual. Y cuando yo hablaba de acto sexual, hablaba de masturbación, de tocamiento, de contemplación de genitales, de eso hablaba, ¿verdad? Cuando hablaba de actos sexuales. Y el coito también, ¿verdad? Que es una conducta agravante. Circunstancias. En las circunstancias citadas se castiga la tentativa. El Código Penal establece que la pena podrá ser atenuada cuando de las relaciones existentes entre el autor y la víctima se dieran importantes circunstancias favorables. Lamentablemente el libro, yo tengo que observarle algo a este libro, ¿verdad? Es muy bueno, pero no explica cuáles son las importantes circunstancias favorables, ¿verdad? Deberían poner un ejemplo para entender de qué quiere hablar. Algunos tienen, pero muchos no. La mayoría no tienen. Entonces se dificulta un poco interpretar, porque es muy genérico, pues cuando habla de importantes circunstancias favorables. Claro, el estado de indefensión. Sí. Ahora, yendo a los elementos objetivos, el sujeto activo y pasivo puede ser cualquier persona. Y tiene que haber tiene que darse este doble elemento, ¿verdad? Por un lado tenemos el estado de indefensión, pues en este caso la víctima se encuentra en estado de inconsciencia o no puede ofrecer resistencia. O sea, como yo decía, ¿verdad? Y es mi imaginación. Está borracha, está drogada, está muy dormida, está dopada, no puede defenderse. Ese es el primer requisito que tiene que darse
para que se configure el hecho punible. El segundo elemento es la práctica de un acto sexual, ¿verdad? Y cuando hablamos de práctica de acto sexual, no hablamos solamente de coito, sino que hablamos de tocamiento, masturbación, contemplación de genitales. Todo eso ya constituye un acto sexual, ¿verdad? Y el elemento subjetivo, naturalmente, va a ser el dolo. Acá vos no podés ir a tener sexo con alguien o masturbarla a alguien por accidente, ¿verdad? Esto, o sea, no existen los embarazos accidentales, ¿verdad? Eso es una mala expresión, ¿no? En realidad es conscientemente, ¿verdad? Así haciendo más un paréntesis. Hay una imagen que dice... Sí existe. ¿Eh? No existe. No, el embarazo por, Sí existe. No el existe. embarazo por accidente. Cuando usted secuestra al curupí, No. Ah. parece a la semana siguiente. No, ni María, Clásico. ni María se embarazó por accidente. O sea, hay uno que es un accidente de tránsito, se muestra. Voy a enviar algún día la imagen. Y un tipo y una tipa tirado así en el pasto y el tipo sin querer así, se le bajó su pantalón y se quedó atrás de la tipa, ¿verdad? Ahí está. Ese es el embarazo por accidente, ¿verdad? Porque no existe, pues. Bueno, ahora vamos al artículo que sí se más o menos se adecuaba al ejemplo que intenté dar hace rato, ¿verdad? Abuso sexual en personas internadas. O sea, evidentemente esta conducta se dio mucho por eso de que está tipificado, ¿verdad? Lastimosamente. Dice el artículo 131, el que en el interior de una institución cerrada o de la parte cerrada de una institución realizara actos sexuales con internados bajo su vigilancia o asesoramiento, o hiciera realizar a la víctima tales actos en sí mismo con terceros, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. Entonces el abuso sexual en personas internadas es un delito. Cuando el autor fuese un funcionario, la pena podrá ser aumentada a pena privativa de libertad de 5 años, que constituye un elemento agravante, ¿verdad? Es un hecho punible, en este hecho punible el autor abusa de su condición de funcionario o de asesor o vigilante en ese menester y realiza actos sexuales con personas internadas bajo su supervisión o custodia. El guardia. El guardia. Pero entonces este más bien hace alusión a lo que son las personas, el funcionario, no, es el personal de blanco, o sea, No, el médico. no es el médico. Es Es una persona que entra, el funcionario que se queda encargado. el funcionario, guardia. sí, o una persona externa también, ¿verdad? El Código Penal de fondo castiga al autor, dice al autor que realizara actos sexuales con internados o que hiciera realizar tales actos ya sea en sí mismo o con terceros. En este caso no es necesario que para que se produzca el resultado penado en la norma mediante violencia o fuerza o amenaza, pues solo el hecho que el autor, pues solo hecho de que el autor realice o hiciera realizar tales actos a los internados que se hallen bajo su vigilancia o asesoramiento, basta que para el tipo penal quede configurado. Una condición agravante del tipo penal descrito lo constituye la cualidad objetiva del autor, cuál es la circunstancia de ser funcionario. Acá quiero corregirme. Yo recién dije que podía ser cualquier persona, en realidad no. Tiene que ser un funcionario. Esa es la cualidad objetiva. Estamos entonces ante un hecho o ante un tipo penal especial, ¿verdad? Porque no lo puede hacer cualquier persona, tiene que ser un funcionario aparentemente. Por institución cerrada o parte cerrada de una institución, se entiende como al recinto ya sea privado o público de difícil acceso. Ejemplo de estos recintos serían cárceles, penitenciarías, hospitales, etc. Exacto. Elementos objetivos del tipo penal. El sujeto activo puede ser cualquier persona encargada de la vigilancia y el asesoramiento de los internados. O sea, puede ser siempre cualquier persona, pero tiene que tener esa condición objetiva, que tiene que ser un vigilante o un encargado de esos internados para que pueda configurarse. O sea, si yo me voy a Tacumbú o me voy a la costa, yo que no soy vigilante y sostengo relaciones sexuales con una persona o ¿verdad? La someto sin violencia, la someto nomás a relaciones sexuales,
no se aplica este artículo porque no se cumple la conducta típica que es la de un vigilante, ¿verdad? Más bien, si es que yo cometo este hecho punible, más bien me van a juzgar por el artículo 130, ¿verdad? Porque yo soy una persona externa al establecimiento, ¿verdad? En este caso, ahora, si yo soy guardia de seguridad del Sanatorio Migones y entro a la madrugada en la sala de una internada, ¿verdad? Y la someto a la masturbación o al tocamiento, ahí sí estoy yo como guardia del Migone cometiendo abuso sexual en personas internadas. Ahí sí se configura el hecho punible, ¿verdad? Entonces, esa es la condición objetiva. El sujeto pasivo es cualquier persona que se encuentre internada. Y acá se da la condición que configura el hecho, ¿verdad? Que es la práctica de actos sexuales, que hace referencia a cualquier conducta de índole sexual. En cuanto al elemento subjetivo, es eminentemente doloso. Claro, nadie entra por accidente a someterla a acto sexual a otra persona, ¿verdad? Esto es doloso eminentemente. Ok, y se castigaba también la tentativa. No, no se castiga la tentativa. Bueno, seguimos con el artículo 132, que es, ¿me permite este programa? Que es de actos exhibicionistas. Sí, 132. Dice, el que realizara actos obscenos que ofendan el pudor de las personas de manera a inquietar o agraviar de modo relevante a terceros, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 1 año o multa. Esto es si yo salgo desnudo a la calle, por ejemplo, ¿verdad? O mantengo relaciones sexuales en la calle con alguien. Esto más o menos se entiende como acto exhibicionista, ¿verdad? Se podrá prescindir de la ejecución de la pena cuando el autor se sometiera a un tratamiento idóneo. Será aplicable en lo pertinente del artículo 49. O sea, si me trata un doctor, un psicólogo, ¿verdad? Ahí sí se me puede prescindir la pena. Este hecho antijurídico en este hecho antijurídico no se comprende el constreñimiento de la víctima a padecer actos sexuales, sino más bien el hecho de observar actos obscenos que realiza el autor, ya sea en sí mismo o con terceros. Así el ordenamiento penal castiga a aquella persona que realice actos obscenos que ofendan al pudor de manera a inquietar o agraviar de manera relevante a terceros. O sea, si yo me voy y tengo relaciones sexuales en la plaza pública, eso es acto obsceno. Cabe resaltar que actos obscenos que ofendan el pudor de las personas debe entenderse como la descompostura o desvergüenza que experimenta el autor con relación a las normas de conducta, ya sea social o moral, de índole sexual, que observa la generalidad de los miembros integrantes de una sociedad o un determinado periodo histórico. Se deduce que el legislador, al contemplar el presupuesto para la prescindencia de la pena, quiso dar a entender que estas conductas son desplegadas por personas psíquicas o sociológicamente alteradas. Claro, perdón por la expresión, ¿verdad? Pero para coger por la calle tiene que estar medio loco, ¿verdad? Algo tiene que pasar en la cabeza. Entonces, por eso, dada la condición que se compone, la cual es que el autor se someta a un tratamiento idóneo para que la pena pueda ser prescindida. O sea, tenés que estar medio tocadito para hacer estas cosas en la calle. Entonces, bueno, te voy a dar prescindir de la pena si es que te vas a tratar con un psiquiatra, ¿verdad? Elementos objetivos del tipo penal. El sujeto activo y pasivo puede ser cualquier persona. La conducta en qué consiste: en realizar actos obscenos que puedan ejecutarlo en sí mismo o con terceros. O sea, si yo me estoy masturbando en la calle, eso ya es acto obsceno. Si yo sostengo relaciones sexuales con una otra persona, eso ya es acto obsceno. Y también se tiene que dar el segundo factor, que es el de la ofensa al pudor de las personas. En ese sentido, debe agraviar o inquietar de manera considerable a terceros. Y el elemento subjetivo lo constituye el dolo. Claro, pues, a ver, yo no estoy haciendo esto por accidente en la calle, ¿verdad? No sé que tenga Claro, problemas mentales. sí, pero ahí en todo caso no sería reprochable. O sea, ahí entra el factor. Una buena pregunta. ¿Qué pasa si yo estoy loco? No estoy en el pleno ejercicio de mis capacidades. Entonces,
opera una causa de justificación penal que es el de la reprochabilidad, ¿verdad? En función a que no cuento con todas mis habilidades psicofísicas, entonces no soy un sujeto reprochable. Pero en este caso no se habla de una falta de conciencia o de juicio, ¿verdad? Sino que se habla de algún tipo de alteración psíquica o sociológica, ¿verdad? Pero igualmente la conducta sigue siendo dolosa, ¿verdad? Y cuando dice puede ser prescindida, entonces ¿a qué se refiere? No se te va a aplicar la pena. Y cuando vos tenés problemas psicológicos. No, si te haces tratar. O sea, si vamos a suponer que nosotros estábamos teniendo sexo en la calle, ¿verdad? Estábamos ahí sobre Marica López, ¿verdad? Al mediodía, frente a la embajada americana. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a irnos delante del juez y nosotros le decimos, el abogado va a decir, bueno, señor juez, mis clientes van a irse a tratar esto delante de un psiquiatra porque evidentemente no están bien de su cabeza. Entonces el juez va a decir, bueno, voy a prescindir de la aplicación de la pena de 1 año de pena privativa de libertad si es que se van a tratar con un psicólogo y resuelven su problema psíquico o sociológico, ¿verdad? Porque están alterados, evidentemente, ustedes dos, ¿verdad? Entonces, más o menos, y tal vez, ¿verdad? Eso es más o menos lo que va a decir. Esa más o menos es el contexto en el cual eventualmente no se va a aplicar la pena, ¿verdad? Privativa de libertad. Si es que nos sometemos a un tratamiento idóneo. O sea, tratamiento idóneo es aquel que sea un tratamiento pertinente a la alteración psíquica que están sufriendo, ¿verdad? Ahora vamos al 133. Sí, acoso sexual. Ok. Dice, el que con fines sexuales hostigara a otra persona, abusando de la autoridad o influencia que le confiere sus funciones. Y esto hay que... Esto pasó hoy, o ayer. Entonces pasó eso. ¿Y este qué pasó, Jorge? En la SEM. En la SEM. Será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años. En estos casos se aplicará lo dispuesto en el artículo 59, que era creo que la publicación de la sentencia. La persecución penal dependerá de la instancia de la víctima. A ver, cuando hablamos de instancia de la víctima, hablamos de una acción penal privada, o sea, de una composición, ¿eh? Sí, dinero es. Hablamos entonces de una querella. A ver, para entender el acoso sexual, para poder tratar de explicarlo bien, para que se configure el acoso sexual, yo tengo que hostigarle a una persona, ¿verdad? Y yo tengo que tener una relación de superioridad, de autoridad o influencia sobre esa persona para que se configure el acoso. De poder, exacto. O sea, tiene que ser el jefe contra su subordinada. Tiene que ser el profesor en contra de su alumna. Esa es la figura de la que admite el acoso sexual, ¿verdad? Para tenernos más en cuenta eso, ¿verdad? Esto fue lo que pasó, el que era el rector, el decano de la Católica, ¿cómo se llamaba? Kriskovich. Que él era, no sé si recuerdan el caso, ¿verdad? Él era, creo que era decano, no me acuerdo, ¿verdad? De la Católica, y le mensajeaba a una de las alumnas, ¿verdad? Le hostigaba, ¿verdad? Eso es acoso, porque él está en una posición de autoridad, de influencia, y él hostiga a la persona con fines sexuales. Entonces, eso es acoso, ¿verdad? Según él era galanteo, pero en realidad es acoso, ¿verdad? El acoso sexual se practica donde exista una relación de poder, por eso hacía mucho hincapié en eso. O sea, donde alguien debido a la posición que representa ejerce una función sobre otra persona, logrando presionar, chantajear, hostigar a esta con el fin de que acceda a realizar actos sexuales con el mismo. Nuestra normativa penal preceptúa que será castigado con pena privativa de libertad a aquella persona que con fines sexuales hostiga a otra persona abusando de autoridad o influencia que le confiere. O sea, el hostigamiento tiene que tener un fin sexual. Si el fin no es sexual, la conducta no es típica. Igualmente establece que la víctima podrá solicitar el pago de una suma de dinero por parte del autor. Por eso se refería al artículo 59. El artículo 59 habla de la composición, ¿verdad? Con el fin de restablecer la paz social.
Asimismo, estipula la persecución penal dependerá de la instancia de la víctima. O sea, si yo hoy, bueno, yo ocupo una posición de jefatura en el trabajo, ¿verdad? Si yo le acoso a la chica que trabaja conmigo, si ella no me denuncia, mi conducta no es punible. Pero si ella se va y ella me denuncia, ahí sí la conducta va a ser punible. Por eso dice que depende de la instancia de la víctima. Todos los otros tipos penales que estuvimos analizando anteriormente son todos de acción penal pública. Cuando hablábamos, por ejemplo, y voy a citar, ¿verdad? Cuando hablábamos, por ejemplo, de la coacción sexual y violación, la rufianería, la trata de personas con fines sexuales o de explotación personal y laboral, abuso sexual en personas indefensas, ¿verdad? Coacción, actos exhibicionistas, ¿verdad? Eso todos son hechos punibles de acción penal pública. Ahora, cuando vamos a este hecho punible, que es el de acoso sexual, es de acción penal privada. Entonces, eso es importante mencionar. Y naturalmente la conducta es dolosa, ¿verdad? El sujeto activo o pasivo puede ser cualquier persona. Y el elemento que tiene que darse para que se configure el tipo es el hostigamiento por un lado, ¿verdad? Es la presión, es la insinuación que ejerce el autor sobre la víctima. En algún libro, creo que fue el de Casañas, yo leí, y más de uno habrá leído también, que cuando hablamos de la presión o insinuación tiene que ser, o el hostigamiento, tiene que ser en repetidas ocasiones para que se configure acoso. No es porque me envió un mensaje, eso ya es acoso. Tiene que haber una repetida insinuación para que sea acoso. Eso decía, creo que Casañas Levy al respecto, ¿verdad? Ese es el primer elemento, el hostigamiento. El segundo es el abuso de la autoridad o influencia, o sea, esa posición de poder, ¿verdad? Y el fin tiene que ser sexual, ¿verdad? Que el hostigamiento sea dirigido a tener relaciones sexuales, ¿verdad? Este hecho punible tiene como elemento subjetivo al dolo. Es una conducta eminentemente dolosa. Ok. Ahora vamos a la segunda parte de la unidad 4, que son hechos punibles contra menores, ¿verdad? Sí, hechos punibles contra menores. Dice, en este capítulo el legislador ha tipificado una serie de conductas que buscan la protección penal de niños y adolescentes, cuyos derechos se hallan consagrados en el artículo 53 y siguientes de la Constitución Nacional. Específicamente, al castigar estos tipos penales se pretende proteger integralmente a niños y adolescentes y a personas bajo tutela, amparando con especial énfasis los derechos de familia y del niño o adolescente. También cabe destacar que los hechos punibles previstos en este capítulo enfatizan los derechos de niños y adolescentes consagrados en los numerosos tratados internacionales a favor de la minoridad que fueron ratificados por el Estado paraguayo. O sea, cuando yo en la parte anterior, en el capítulo anterior, hablaba de coacción sexual, de abuso sexual, de maltrato, de coacción sexual, de trata, todo se refería en general a personas, no hacía un énfasis en niños ni adolescentes. En este caso, vamos a hablar, o este capítulo está dedicado especialmente a este rango de edad, ¿verdad? Niños y adolescentes. Sí, exacto. De 0 a 13 es niño y de 14 es adolescente. Ok, seguimos. Vamos a ver el artículo 134. Maltrato de niños y adolescentes bajo tutela. O sea, ya, la tutela, ya sabemos que es el régimen al cual se designa un tutor que es el quien representa al niño o adolescente, ¿verdad? El encargado de la educación, tutela o guarda de una persona menor de 18 años de edad que sometiera a este a sufrimientos psíquicos, maltratos graves y repetidos o lesiones en su salud, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa, salvo que el hecho punible
perdón, salvo que el hecho sea punible como lesión grave según el artículo 112. Entonces, cuando yo hablo de maltrato de niños y adolescentes bajo tutela, tiene que darse esta condición objetiva. Yo como tutor y un niño sobre el cual, niño, niña, adolescente, sobre el cual yo ejerzo la tutela. En ese contexto, tengo que someterle a sufrimientos psíquicos, maltratos graves y repetidos o lesiones en su salud. En ese contexto. Y esto es un delito. Ahora bien, si el maltrato grave comprende una lesión grave, ¿y cuál era la lesión grave? La mutilación, el desfiguramiento, ¿verdad? Afectar alguno de los sentidos de manera por largo tiempo o de manera permanente, ¿verdad? Eso era lesión grave. Si yo incurro en una lesión grave, seré juzgado por el tipo penal de lesión grave. Pero si no constituye eso una lesión grave, entonces el artículo que aplica siempre y cuando yo esté ejerciendo la tutela sobre ese menor va a ser el de maltrato de niños y adolescentes bajo tutela. ¿Se entiende ahí entonces la relación que existe entre el 112 y el 134, ¿verdad? Y con un ejemplo quiero cerrar. Si yo al niño sobre el cual ejerzo la tutela le rompo la nariz, entonces eso constituye una lesión grave. Por lo tanto, voy a ser juzgado por el artículo 112 que prevé una pena muchísimo más alta. La lesión grave del 112 creo que es un crimen y tenía hasta 10 años de expectativa de pena. Creo que era 10 años, ¿verdad? Entonces, voy a ser juzgado por ese crimen. Ahora, si yo le pego al niño y le corté nomás su cara, ¿verdad? Le corté su carita porque le di un sopapo, ¿verdad? En ese caso, entonces me va a juzgar por este artículo, ¿verdad? Por el 134. Porque en esa condición de tutor le pegué al niño, ¿verdad? Y le produje un daño, ¿verdad? Entonces, eso quería nomás diferenciar. Exacto. En su efecto, en caso de que por circunstancias previstas en la legislación vigente, los padres no puedan ejercer efectivamente la patria potestad, se prevén otros institutos jurídicos que garanticen el desarrollo armónico e integral del niño o adolescente. Tales son la guarda y la tutela. O sea, porque solamente los que ejercen patria potestad pues son los padres, ¿verdad? Patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que la ley reconoce a los padres sobre las personas y bienes de sus hijos. La tutela es una institución jurídica que tiene por objeto la representación legal del niño o adolescente, tanto de su persona como de sus bienes. En eso creo que estamos bien avesados. La guarda es una medida por la cual el juzgado encomienda a una persona comprobadamente apta al cuidado, protección, atención y asistencia integral del niño también. Eso ya dimos en niñez. El Código Penal de fondo castiga a aquel autor que teniendo a su cargo la educación, la tutela o la guarda de una persona menor de 18 años, la sometiera a sufrimientos psíquicos, maltratos graves o lesiones a su salud. El artículo 134 discrimina en este supuesto el hecho de que los padecimientos y sufrimientos por parte del niño o adolescente revistan tal gravedad que pasen a ser supuestos del tipo penal de lesión grave. Por eso hablamos de una relación entre el 112 y 134. Si yo le rompía la nariz al niño, eso ya es 112. Pero si era un corte nomás que le ocasionaba en la cara por el soco que le di, eso es 134. ¿Verdad? Si es que soy yo su tutor. Ahora, cuando hablamos, y acá hablamos también de un tipo penal especial, ¿verdad? Porque el sujeto tiene una cualidad objetiva específica, que es la de ser encargado de la educación, guarda o tutela de la víctima. O sea, ¿quién puede cometer este hecho punible? Un tutor. Si no es tutor, será juzgado quizás por maltrato o por lesión grave. Pero no puede ser juzgado alguien que no es tutor por maltrato de niños y adolescentes bajo tutela. Entonces, el sujeto activo tiene una cualidad objetiva específica que es la de ser tutor. El sujeto pasivo puede ser cualquier persona menor de 18 años. La acción es el padecimiento y sufrimiento psíquico físico. Y el resultado es el efectivo padecimiento de la víctima. Siempre hablamos de una conducta
dolosa y este es un hecho punible de acción penal pública, ¿verdad? Entonces, eso es el 134. ¿Qué tal hasta acá? Bien. ¿Me van siguiendo? ¿Me van... ¿Están cómodos con el desarrollo? Sí, sí, genial. Así que va. Buenos Aires. Ok, vamos al 135. ¿Verdad? Sí. Abuso sexual en niños. Lo otro, el 134 era maltrato, ¿verdad? Esto es abuso sexual. Voy a leer del código porque el libro parece que está un poquito desactualizado. Dice abuso sexual en niños. El que realizara actos sexuales con un niño era de 0 a 13 años, o lo indujera a realizarlos en sí mismo o a terceros, será castigado con pena privativa de libertad de 4 a 15 años. Entonces, este hecho punible, según su marco penal del tipo base, constituye un crimen. Con la misma pena será castigado el que realizara actos sexuales manifiestamente relevantes ante un niño o dirigidos a él, o lo indujera a realizarlas ante sí o ante terceros. En los casos señalados en el inciso anterior, la pena privativa de libertad será de 10 a 15 años cuando el menor, al realizar el hecho, haya maltratado físicamente a la víctima, haya abusado de la víctima en diversas ocasiones, o haya cometido el hecho con un niño que sea su hijo biológico, adoptivo o hijastro, o con un niño o niña cuya educación, tutela o guarda se encuentra a su cargo. En estos casos la pena se va a 15 años. Cuando concurra más de una circunstancia que la señalada en el inciso segundo, el autor será castigado con pena privativa de libertad de 15 a 20 años. O sea, si yo abuso sexualmente de un niño, eso tiene una expectativa de pena, primeramente, ¿verdad? De 4 a 15 años. Además, si ese niño está bajo mi tutela, la pena se va a 15 años. Y si además de eso, ese niño está bajo mi tutela y lo violé en diversas ocasiones, otra vez, esa pena puede ir incluso hasta los 20 años. O sea, todas estas son circunstancias agravantes, ¿verdad? En los casos señalados en el inciso primero, la pena privativa de libertad no será menor de 15 años, o sea, puede ir hasta 30, cuando, cuando el autor haya realizado el coito con la víctima, en el caso que la víctima sea menor de 10 años. La pena no será menor de 20 años, por Dios. Se entenderá por niño, a los efectos de este capítulo, a la persona que no haya cumplido 14 años de edad. O sea, si yo sostengo relaciones sexuales incluyendo un coito con un menor de 10 años de edad, me puedo ir hasta 30 años a la cárcel. Imagínate lo que eso, ¿verdad? O sea, gravísimo. O sea, le da la pena más alta al coito con un menor de 10 años. Claro, es aberrante el hecho, ¿verdad? Bueno, entonces ese es el artículo 135. ¿Cómo leí todo de acá? A ver, este ya leí. Este ya leí, ¿verdad? Ah, perdón. Acá lo que me queda. Entonces, el 135. Sí. Quería ver, no, 7. Sí, te lo digo. Bueno. Entonces, los elementos objetivos de este tipo penal son el sujeto activo, que puede ser cualquier persona, porque cualquiera puede abusar de un niño, ¿verdad? El sujeto pasivo es un niño, o sea, toda persona menor de 14. Y la práctica de acto sexual es lo que está castigado, ¿verdad? Y mucho más severamente el coito, ¿verdad? Y agrava al coito si es que es tu hijo, o si es que está bajo tu tutela, o si es que reiteradas veces sostuviste relaciones sexuales o actos sexuales con ese niño, ¿verdad? Y la conducta es eminentemente dolosa. Naturalmente, al ser un crimen, se castiga también la tentativa, ¿verdad? Eso es en cuanto al 135. Ese de 135A. Ahora,
El programa dice 135B. Ese es 135. A ver aquí. Según mi código, este es 135A. Mira. Sí. Y ahora vamos a ver el 135B. El programa dice 135B, ¿verdad? 134, 135, no, 136. El programa pasa directo al 136. Entonces nos vamos a hacer el 135A. Perdón, 135B. Lo vamos a hacer porque no nos pide el programa. Para no quedarnos ahí. Vamos a ir directamente al 136. ¿Qué diferencia el 134 del 136? El 134 es maltrato a niños bajo tutela. El 136 que vamos a ver ahora es abuso sexual en personas bajo tutela, que es diferente. Ahora bien, vamos a ver, dice, el que realizara actos sexuales con una persona no menor de 14 ni mayor de 16, o sea, entre 14 y 16, cuya educación, guarda o tutela esté a su cargo, no menor de 16 años ni mayor de edad, o sea, entre 16 y 18, cuya educación, guarda o tutela esté a cargo del autor, quien abusando de su dependencia lo sometiera a su voluntad. Que sea un hijo biológico, adoptivo o hijastro del cónyuge o concubino, o que indujera al menor a realizar tales actos en él, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. ¿Por qué baja el reproche? ¿Por qué a un niño de 10 años lo castigamos? O sea, ¿por qué a quien viola o abusa sexualmente de un niño de 10 años, de menos de 10 años, le damos 30 años de cárcel, y a uno que abusa sexualmente de una persona que está entre 16 y 18 años le damos 3 nomás? Porque se entiende que la persona más grande tiene más estado de conciencia. Entonces por eso baja el reproche. Entonces, el que indujera al menor a realizar tales actos en él será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. Con la misma pena será castigado el que el que ante un menor y dirigido a él realizara actos sexuales o lo indujera a realizarlos ante sí o ante terceros. El que se dirigiera al menor con manifestaciones verbales obscenas o publicaciones pornográficas en los términos del artículo 14, inciso 3, para estimularle sexualmente o causarle rechazo, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 180 días. Conforme se desprende de este artículo transcripto, se entiende que el autor comete el hecho punible de abuso sexual bajo tutela cuando realiza actos sexuales con una persona no menor de 14 ni mayor de 16, o sea, es un delito, o no menor de 16 años ni mayor de edad, cuya educación, guarda o tutela esté a su cargo. O sea, si yo como persona de 32 años tengo bajo mi tutela a una nena de 17 y tengo relaciones sexuales con ella, entonces eso es abuso, ¿verdad?, de menores bajo tutela. Asimismo, comete el hecho ilícito el que realizará actos sexuales con una persona que sea su hijo biológico o adoptivo o hijastro del cónyuge o concubino. Esto pasa mucho, aunque no crean, esto pasa mucho, que el padrastro quiere abusar de la hijastra, ¿verdad? También castiga a aquel autor que indujera al menor a realizar tales actos sexuales en él o ante un menor y dirigido a él se realice tales actos o lo indujera a realizarlos ante sí o ante terceros. Se castiga con pena de 180 días multa al autor que se dirija a la víctima con manifestaciones obscenas o publicaciones pornográficas con el fin de estimularla sexualmente o causarle rechazo. ¿Cuáles son los elementos objetivos? Y de vuelta vamos a un hecho punible especial, a un tipo penal especial, ¿verdad? Porque la cualidad objetiva del autor, ¿cuál tiene que ser? Del sujeto activo. Que ejerza la tutela o la guarda o la educación de la víctima. Esa condición objetiva tiene que tener el autor, o si no, no es típica la conducta. El sujeto pasivo tiene que ser cualquier persona menor
cualquier persona que sea no menor de 14 ni mayor de edad. O sea, este artículo aplica si la persona tiene entre 14 y 18 años. La práctica de actos sexuales es la conducta que se castiga. Inducir o realizar tales actos sexuales. Y el elemento subjetivo de este tipo penal va a ser siempre el dolo, ¿verdad? Ok. Bueno. Entonces, abuso sexual en persona bajo tutela es un delito, es un hecho punible especial o es un tipo penal especial por la cualidad objetiva del autor que tiene que estar o que tiene que ser tutor, ¿verdad? Y es un delito eminentemente doloso. Gracias. Bueno, vamos a seguir. 137, ¿verdad? Estupro. Dice estupro en nuestro programa. Buenísimo. Vamos al estupro. Dice: el hombre que por medio de la persuasión, el hombre. Se dan cuenta que en todos los artículos que vimos del 105 hasta acá decía el que. Y el que puede ser hombre o mujer. El estupro, por muy raro que parezca, es un hecho punible que solamente los hombres podemos cometer. O por lo menos lo que nos creamos hombres. El hombre que por medio de la persuasión lograra realizar el coito extramarital con una mujer de 14 a 16 años será castigado con pena de multa. Cuando el autor sea menor de 18, se podrá prescindir de la pena. O si no, todos los menores estarían presos. Etimológicamente, estupro viene del latín stuprum, que hacía mención al acto ilícito que se cometía en contra de una doncella o viuda. El sistema penal reprime y castiga a aquel hombre que por medio de la seducción lograra que una mujer de 14 a 16 años realice coito extramarital. O sea, primero que nada, tiene que ser hombre. Segundo, la nena o la persona tiene que tener entre 14 a 16 años y tiene que el coito ser extramarital. Si están casados, eso no es estupro. Carrara define a la seducción como el hecho de lograr sexualmente una mujer honesta fuera del matrimonio sin que la decisión de su voluntad haya intervenido el factor alguno que le quite la calidad de espontaneidad. Se deduce entonces que el autor necesariamente debe ser una persona de sexo masculino, en tanto que la víctima debe ser una persona de sexo femenino, para que el hecho sea punible o configurado. Entonces acá también quiero hacer una precisión, ¿verdad? Para que sea estupro, tiene que ser un hombre que seduzca a una mujer entre 14 y 16 años. Y el coito tiene que darse en un contexto extramarital, no tienen que estar casados. Se establece igualmente que en caso de que el autor sea una persona menor de 18, se podrá prescindir de la pena. O sea, va a ser un hecho punible, pero no se va a ir a la cárcel. O sea, o no va a recibir una pena, ¿verdad? Entonces, porque quien más que menos tiene su noviecita, el muchachito de 15 años que tiene su novia de 15 y tienen relaciones sexuales, ¿verdad? Eso es estupro, eventualmente, pero si es punible eventualmente la conducta, no se aplica una pena, ¿verdad? Bueno, analizando los elementos objetivos, el sujeto activo tiene que ser cualquier persona del sexo masculino. El sujeto pasivo, cualquier persona del sexo femenino. Es un hecho punible bastante especial, ¿verdad? La acción está dado por la persuasión con el fin de lograr el coito. Ah, otra cosa importante, tiene que haber coito. Y el coito es penetración, ¿verdad? Resultado, la efectiva persuasión y consecuente acceso carnal extramarital con la víctima. Y siempre hablamos de una conducta dolosa, porque claro, nadie tiene sexo por accidente con una nena de entre 14 y 16 años, ¿verdad? Esta es evidentemente una conducta dolosa. Entonces, esto es el estupro.
¿verdad? Es un delito porque prevé pena de multa, no prevé una pena privativa una pena privativa de libertad. Es un delito de acción penal pública, ¿verdad? Y evidentemente tiene que darse de un hombre hacia una mujer. Ese es el estupro. Ahora vamos al 138. Actos homosexuales con personas menores. Dice, el que siendo mayor de edad realizara actos sexuales con una persona del mismo sexo de 14 a 16 años será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Yo sé, y yo no estoy de acuerdo tampoco seguramente con la homosexualidad, pero me parece el código que es un poco injusto, ¿verdad? Si un hombre mayor tiene sexo con una mujer menor de edad, el castigo es 180 días multa. Pero si un hombre mayor tiene sexo con un niño menor de entre 14 y 16, sí hay pena privativa de libertad. O sea, se castiga la condición de homosexualidad muy severamente. Por lo menos es lo que se puede interpretar, ¿verdad? Estemos de acuerdo o no, objetivamente se castiga más la conducta homosexual que la conducta heterosexual, ¿verdad? Igualmente estamos ante un delito y este hecho punible de actos homosexuales en menores se configura cuando el autor, que debe ser mayor de edad, realiza actos sexuales con una persona del mismo sexo, menor de 14 a 16 años, ¿verdad? Los elementos objetivos son el sujeto activo, que puede ser cualquier persona, el sujeto pasivo también, ¿verdad? Pero la edad tiene que ser comprendida entre 14, perdón, y 16 años. Y la conducta, que es la práctica de actos sexuales, ¿verdad? Que son realizadas entre personas del mismo sexo, porque son actos homosexuales. Al igual que el estupro, el elemento subjetivo es el dolo, ¿verdad? Es la pretensionalidad, la intención del autor. Ok. Ahora vamos al 139. Proxenetismo. Dice, el que indujera a la prostitución a una persona. Y acá me van a tolerar porque muchos me van a decir, pero ¿acaso ya no hablamos de la trata de personas con fines de explotación sexual? Hablamos ya de eso. Sí, pero esta conducta es específica. Y vamos a ver ahora la diferencia. El que indujera a la prostitución a una persona menor de 16 años de edad, entre 16 años y la mayoría de edad, abusando de su desamparo, confianza o ingenuidad, o entre 16 años y la mayoría de edad, cuya educación esté a su cargo, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. ¿Qué es lo que se castiga antes de avanzar en la lectura? Inducirle a la prostitución. Eso es lo que se castiga y se conoce como proxenetismo. Cuando el autor actuara comercialmente, el castigo será aumentado a pena privativa de libertad de hasta 6 años y se aplicará también lo dispuesto en los artículos 57 y 94. Cuando la víctima sea menor de 14 años, el castigo será aumentado a pena privativa de libertad de hasta 8 años. Entonces, lo que yo estoy castigado en el proxenetismo no es inducirle a que ejerza la prostitución o a que siga ejerciendo la prostitución. Le induzco a la prostitución a la persona, ¿verdad? Le animo a que se prostituya. Eso es lo que estoy haciendo. Esa es la conducta del proxeneta. Todavía no realizó la prostitución, le estoy induciendo nomás. Esa conducta previa es la que se castiga, ¿verdad? Y constituye un delito, ¿verdad? Y siempre, como estamos en el capítulo de los niños, niñas y adolescentes, entonces esta conducta tiene que ir ante una persona de 16 a 18 años, ¿verdad? O también una condición agravante
es cuando la víctima sea menor de 14 años, ¿verdad? Ahí aumenta el reproche bastante, ¿verdad? Va hasta los 8 años. El sujeto activo es cualquier persona. El sujeto pasivo tiene que ser también cualquier persona, pero menor de 14 años, o sea, o entre 14 años y la mayoría de edad. Lo que se castiga es el ejercicio o la inducción a la prostitución, que debe ser promovida por el autor, y que la víctima haya sido inducida como consecuencia de su desamparo, desconfianza o ingenuidad. O sea, la inducción es lo que se castiga en este caso. Que la víctima esté a cargo del autor según sea el caso. Y el elemento subjetivo, que es también el dolo. Como estamos viendo a lo largo de los artículos que vamos desarrollando, eminentemente las conductas que se castigan o preeminentemente son dolosas, ¿verdad? Las excepciones son las conductas culposas. Ok. Entonces este es un delito, es de acción penal pública, ¿verdad? No es a instancia de parte. La condición objetiva es que sea una persona menor de edad, sujeto pasivo, y la conducta que se castiga es inducir al ejercicio de la prostitución, ¿verdad? No al ejercicio como tal, sino que inducir la que se prostituya. Y el último artículo creo que es este, el 140, que es la pornografía relativa a niños y adolescentes, ¿verdad? Ok, vamos a ver entonces este último artículo. Dice: el que produjere publicaciones en el sentido del artículo 14, inciso tercero, que representen actos sexuales con la participación de personas menores de 18 años de edad o la exhibición de sus partes genitales, organizara, financiara o proporcionara espectáculos públicos o privados en los que participe una persona menor de 18 años en la realización de actos sexuales, o distribuyera, importara, exportara, ofertara, canjeara, exhibiera, difundiera, promocionara o financiara la producción o reproducción de publicaciones en el sentido del numeral 1, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o multa. Entonces, todas las conductas descritas van a constituir un delito. El que reprodujera publicaciones según el numeral 1 del inciso será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. La pena en los incisos anteriores podrá ser aumentada hasta 10 años cuando las publicaciones y espectáculos en el sentido de los incisos primero y segundo se refieran a menores de 14 años o se dé el acceso a los menores de dicha edad a publicaciones y espectáculos en el sentido de los incisos citados, o el autor tuviera la patria potestad, deber de guarda o tutela del niño o adolescente, o se le hubiere confiado la educación o cuidado del mismo, o que el autor operara en convivencia con la persona o quienes competa un deber de educación, guarda o tutela respecto del niño o adolescente, produjere publicaciones en el sentido del artículo 14, inciso tercero, que representen actos sexuales con participación de personas menores de 18 años de edad o la exhibición de sus partes genitales, organizara, financiara o proporcionara espectáculos públicos o privados en los que participe una persona menor de 18 años en la realización de actos sexuales, o distribuyera, importara, ofertara, canjeara, exhibiera, difundiera, promocionara o financiara la producción o reproducción de publicaciones en el sentido del numeral primero, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años con multa o con multa. El que reprodujera publicaciones según el numeral 1 del inciso primero será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. Acá creo que está repetido otra vez. Vamos a ver por el artículo. Creo que está repetido. El inciso tercero. Sí. Ah, no, está bien, está bien.
La pena en los incisos anteriores podrá ser aumentada hasta 10 años cuando. Claro, estos son agravantes, pues repite las mismas circunstancias, pero son agravantes, porque era respecto a la edad. Las publicaciones y espectáculos en el sentido de los incisos 1 y 2 se refieren a menores de 14 años o se dé acceso a menores de dicha edad a publicaciones y espectáculos en el sentido de los incisos citados. Y vuelve a repetir las mismas conductas, ¿verdad? ¿Qué es lo que castiga para llegar nomás al espíritu de la norma, ¿verdad? Porque es un artículo bastante largo. ¿Qué es lo que se castiga en este artículo 140, que es una conducta eminentemente dolosa, ¿verdad? Es, por un lado, producir publicaciones, ¿verdad?, que representen actos sexuales, o también puede ser organizar, promocionar espacios públicos o privados donde haya actos sexuales, que es lo grave. O también puede ser distribuir, importar, exportar, ofertar, canjear, exhibir, difundir, promocionar o financiar actos sexuales entre niños, ¿verdad? Publicaciones. O sea, si yo reproduzco un video de niños teniendo sexo, eso ya es eventualmente pornografía relativa a niños y adolescentes. Si yo envío el video a mi socio, eso ya es pornografía relativa a niños y adolescentes. Si yo publico, ya es la conducta, ¿verdad? O sea, toda conducta que tenga que ver con la realización, organización, distribución, reproducción, promoción, exhibición y publicación de actos sexuales entre menores es la conducta castigada, ¿verdad? Esa es la conducta que se castiga. Y es un delito, ¿verdad? Eminentemente la conducta que se castiga es la conducta dolosa. Vamos a ver un poco el análisis de los elementos objetivos, ¿verdad? Cuando hablamos de los elementos objetivos, el sujeto activo puede ser cualquier persona. El sujeto pasivo, quien es el menor, ¿verdad?, que está realizando actos sexuales, puede ser cualquier persona menor de 18 años de edad. La acción consiste en esto, ¿verdad?, porque la acción es bastante amplia. En producir, reproducir, financiar, organizar, promocionar o difundir material visual o audiovisual que contenga actos sexuales en los que los involucrados sean menores de edad. Eso es lo que se castiga. El resultado consiste en la efectiva realización de los presupuestos de la acción, teniendo como protagonistas del material pornográfico a personas menores de 18 años. Y el elemento subjetivo naturalmente es el dolo. O sea, para poder incurrir en esta conducta tenés que actuar intencionalmente, ¿verdad? Tenés que reproducir el video, tenés que producir el video, publicar, compartir, ¿verdad? Importar, exportar ese video, ¿verdad? Siempre que tenga como integrantes a menores de edad realizando actos sexuales. Esa es la conducta castigada. Bueno, ¿qué tal vamos hasta acá? Yo calculo ya. Genial, Rick. ¿Vamos bien? Buenos Aires. Vamos a seguir. Vamos a hacer la unidad 5. Con eso terminamos la unidad 4. Voy a cortar toda la grabación.